Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Increíblemente estamos en el episodio número 38. La verdad que no me la creo, no puedo creer que hayamos llegado tan lejos. Y muchas gracias a todos ustedes, han sido una parte fundamental del apoyo, de que nos están escuchando, de que están haciendo preguntas y que han podido de esa manera ayudarnos a crecer, a seguir desarrollando. Y la verdad es que el episodio de hoy no está muy planeado, simplemente es basado en ciertas observaciones que he estado frecuentando últimamente cuando he estado trabajando mucho en el campo, he estado apoyando mucho a los profesionales del servicio aquí en San Diego para el mantenimiento, para diferentes procedimientos que se tienen que llevar a cabo y he observado ciertas cosas que creo vale la pena comentar. Además de eso, me gustaría decirles, ya sé, se los había prometido que íbamos a tener un episodio con Carlos de Penter, nuevamente como lo habíamos hecho en el pasado, y nos estuvimos frecuentando, tuvimos por ahí unos entrenamientos en el estado de Florida por todos lados, anduvimos en Miami, anduvimos en Jacksonville, anduvimos en Orlando. El evento en Orlando se canceló por el huracán, nos cayó ahí de sorpresa y tuvimos que evacuarnos, tuvimos que ir de emergencia y por lo mismo no tuvimos mucho tiempo de grabar episodios, pero aún así quedó pendiente. De todas maneras, les prometo que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para traer invitados, para que no se aburran de mi voz únicamente, pero ya sin más anuncios, el episodio de hoy es un poco irónico porque de hecho vamos a hablar acerca de cómo dejar de luchar contra la piscina, hasta cierto punto dejar de controlar o de intentar controlar la piscina. Yo sé que el título del podcast se llama Controlando la piscina, pero más que nada tenemos que aprender a seguir o a identificar en dónde nuestra piscina se quiere encontrar químicamente hablando y categorizar las cosas que sí podemos controlar y darle atención a otras cosas y a otros parámetros o a otras situaciones o a otras circunstancias que desafortunadamente están fuera de nuestras manos, simplemente dejarlas ser. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Y como les comentaba, últimamente pues he tenido el tiempo de andar trabajando en el campo, de andar apoyando a mis compañeros piscineros profesionales del servicio. Uno de ellos con los que comenzó o inició este tren de pensamiento, estas ideas que traigo ahorita, es allá por allá Herbert Pulse, Andrei Hernández, si nos estás escuchando. Muchas gracias por la confianza, compadre, muchas gracias por el apoyo y espero que lo que hemos visto con el equipo les esté sirviendo. Vamos a seguir en contacto en las futuras semanas para seguir trabajando juntos, pero la primera cosa que de verdad quiero hacer hincapié, que de verdad es muy importante y que he notado es que la mayoría de las veces no sabemos el volumen del cuerpo de agua. Y esto es básicamente el primer paso que si no lo tenemos bien, si no lo ejecutamos, si no lo sabemos con certeza, vamos a arruinar todo el proceso desde entrada. Porque número uno, en base al volumen se hacen los ajustes químicos. En base al volumen sabemos cuánto químico tenemos que dosificar. Y es muy común que las propiedades a la hora de venderse tienden a inflar su volumen de las piscinas para obviamente tener un valor agregado al precio de la casa. Y también esto es muy costoso a la larga porque lo que he observado con los piscineros, con los profesionales del servicio es que generalmente siempre hay un margen entre 30 y 40% de error del volumen que pensaban que tenían al volumen que en realidad tienen y generalmente en la mayoría de los casos piensan que su piscina es más grande de lo que en realidad es. El pH es uno de los factores con los que más fácil lo podemos identificar. Hagámoslo con un ejemplo real. Digamos que tenemos una alcalinidad de 90 y una piscina de 15,000 galones. Si nuestro pH está a 8.0, yo lo quiero bajar a 7.5 o 7.5, eso me va a pedir 17 onzas de ácido muriático. Si yo agrego esas 17 onzas, que por cierto las tengo que diluir en una cubeta con agua, agregarlas alrededor del perímetro es uno de las bases, es uno de los mejores hábitos que tenemos que hacer para asegurarnos que el ácido muriático se diluya correctamente. Si yo agrego esas 17 onzas y después de un par de minutitos vuelvo a checar mi pH y mi pH no está en 7.5, pero está en 7.0. Esa es una indicación clara que mi piscina es más pequeña de lo que yo pienso.
Y a veces puede ser muy complicado medir el volumen de una piscina. Afortunadamente tenemos la tecnología de nuestro lado. En cuanto a los celulares Apple, los celulares iPhone, trae una pequeña aplicación que se llama Measure o que se llama Medir. Y con eso podemos medir las diferentes dimensiones. Si la piscina es obviamente de forma regular, podemos medir el largo por ancho. La fórmula para calcular el volumen es largo por ancho por profundidad promedio. La profundidad promedio, tal como lo dice, es el promedio. Se obtiene la profundidad mayor y la profundidad menos profunda. Se suman y se dividen entre 2. Ese numerito lo multiplicamos por largo, por ancho. Y cuando obtenemos las medidas en pies, vamos a obtener pies cúbicos. Y para terminar con galones, pues tenemos que multiplicar por 7.48. Incluso a veces multiplican por 7.5. Pero ¿qué pasa a lo mejor si mi piscina no tiene medidas regulares? Tiene una forma por ahí un poco extraña. La misma calculadora de Orrenda tiene un estimador de volumen, en la cual yo puedo seleccionar si tengo un círculo, una piscina en forma de riñón, o una piscina cuadrada y rectangular. Digamos que la forma de mi piscina es incluso aún más complicada. Hay de hecho una aplicación que a mí me gusta utilizar bastante. Se llama Mapulator. Si usted se va a la tienda de aplicaciones de su celular, creo que también tiene un costo de como $1 al mes. Se escribe Mapulator. Y es una aplicación que utiliza los mapas de Google. Básicamente usted introduce la dirección y le da una vista aérea de cómo se ve y también le da una herramienta para medir el perímetro de la piscina. Yo con esa herramienta mido el perímetro de la piscina y me dice el área superficial. Cuando yo tengo el área superficial, lo único que tengo que hacer a partir de ahí es medir la profundidad mayor, la profundidad menor, hacer exactamente el mismo proceso, profundidad mayor más profundidad menor entre 2 y multiplicar por el área superficial, y de esa manera obtengo el volumen en pies cúbicos. Nuevamente multiplico por 7.48 y de esa manera obtengo de manera muy precisa el volumen de mi piscina. Si usted hace startups, si usted se encarga de llenar la piscina por primera vez, incluso puede comprar un medidor de flujo, que son como unos dispositivos que se conectan directamente a la manguera y que miden exactamente cuántos galones transcurren en lo que se llegan a la piscina. O si tiene el medidor de agua de la casa, también puede observar el momento en que empieza a llenar la piscina y después observar al final de llenar la piscina y restar esas cantidades. Obviamente a lo mejor tendrá un poco de margen de error de las personas que se hayan bañado o que hayan utilizado el agua de la llave de alguna manera, pero pues es un poco más negligible. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, resulta que generalmente nos estamos preocupando constantemente de la química de nuestra piscina. Estamos constantemente luchando contra la química y siempre nos preguntamos, es que yo ajusto el pH, ajusto la alcalinidad, ajusto el calcio y de repente mi química se sale de equilibrio, no se mantiene estable, es muy difícil para mí mantenerla. Y lo que no nos damos cuenta es que lamentablemente somos nosotros mismos los que estamos sacando el agua del equilibrio. El agua, especialmente en una piscina con un acabado cementoso, en donde la saturación del calcio, el equilibrio del calcio, del carbonato de calcio es muy importante, la piscina va a tender a querer llegar al equilibrio químico por sí solo. Y yo lo he notado porque conforme he andado alrededor, aquellas personitas de las cuales no voy a decir el nombre, que a lo mejor no se preocupaban por medir ningún factor químico, que no medían ni el pH, ni la alcalinidad, ni el acondicionador, simplemente hacían el servicio físico muy bien, a lo mejor el cepillado, la limpieza, se aseguraban de que el filtro estuviera limpio, se aseguraban que la bomba estaba en condiciones óptimas de funcionamiento, que la celda de sal tuviera el nivel de sal adecuado, pero no se preocupaban de ahí más. La gran mayoría de piscineros, digamos, van a medir siempre el pH y el cloro. Cuando no tienen cloro agregan, cuando el pH está muy alto lo bajan. El problema con eso pues es que el pH siempre va a querer fluctuar y siempre va a tener la tendencia a irse para arriba, debido al equilibrio, debido a las leyes de física, debido a la ley de Henry, al equilibrio con el dióxido de carbono, lo que hemos comentado en el pasado. Aquellas personas que ni siquiera miden el pH, cuando nosotros llegamos y les medimos todos los factores, de alguna manera el agua estaba en perfecto equilibrio. Sí, el pH estaba alto. El pH estaba en 8.1, 8.2 en su valor natural, en donde quería estar. Pero la alcalinidad estaba baja. La alcalinidad estaba en 45. El calcio estaba en 350.
el agua había llegado al equilibrio por sí sola. Entonces, en cuestión con el equilibrio de la saturación de carbonato de calcio, el agua lo va a disolver hasta que llegue a un equilibrio. Y recordemos que el punto de saturación no solo depende del pH, depende de todos los otros factores químicos, simplemente el pH es uno de los que más influye. Tenemos el pH, la alcalinidad, la dureza de calcio, los sólidos disueltos totales, incluyendo la sal, el ácido isocianúrico y la temperatura. Entonces, si mi alcalinidad está baja y mi pH llegó a un valor donde estaba completamente equilibrado, es decir, 8.1, 8.2, y todo lo demás estaba en orden, no hay razón por la cual yo quisiera bajar ese pH. Y en realidad no hay necesidad de bajar ese pH cuando tengo acondicionador en el agua. Porque cuando tenemos acondicionador en el agua, la relación de pH y la fuerza de cloro es muy diferente. Las personas que constantemente están sintiendo que la química de su piscina está en contra de ellos es porque están luchando contra la piscina, están luchando contra la química. Hay un momento en que nosotros debemos dejar que la piscina llegue al equilibrio y simplemente ajustar lo que podemos. Y esto va completamente en contra de muchas de las recomendaciones que se promueven siguiendo la química de rango que se proporciona, ya saben, lo de siempre. pH entre 7.2 y 7.4, 7.4 y 7.6, la alcalinidad entre 80 y 120 y que el calcio entre 200 y 400. Pero, ¿qué hago yo en una condición en donde el agua de la llave de mi casa viene naturalmente a 800 partes por millón de dureza de calcio? No tengo suerte, no voy a poder tener una piscina equilibrada. Yo voy a dejar que mi piscina viva en 850, 900, en 1000 de dureza de calcio. Porque no es sustentable intentar arreglar el problema con una filtración de osmosis inversa o constantemente tener que estar drenando y diluyendo el agua. Lo que sí puedo hacer es dejar que los otros factores estén dentro de un equilibrio en donde se van a acomodar para que mi índice de saturación de Langelier, es decir, la saturación del carbonato de calcio, esté completamente en equilibrio. Y es muy diferente la cantidad a la saturación. Una cosa es cuánto carbonato de calcio tenemos, cuánto calcio tenemos en el agua, y otra cosa es la saturación. Es decir, cuánto calcio puede retener el agua o cuánto calcio necesita el agua, depende de estos 6 factores. El pH siendo uno de los más importantes, pero no es el único. La conclusión es que en realidad podemos llegar al equilibrio del índice de saturación de Langelier con muchas de estas combinaciones. Y es mucho más fácil dejar que la piscina llegue a ese equilibrio y observar qué podemos afectar para mantenernos siempre del rango adecuado. ¿Con qué podemos jugar? Hay veces que la alcalinidad del agua de la llave viene demasiado alta, en 160, 180. Lo hace bastante complicado. Pero a lo mejor en esas condiciones pues no tendríamos que tener un calcio tan elevado. Podríamos jugar con los otros factores. La mayoría van a ser parte de cierto grupo y vamos a tener ciertas excepciones. Pero a esas excepciones las vamos a poder categorizar y les vamos a dar la atención adecuada, particularmente que sea necesaria, en lugar de constantemente estar teniendo que luchar cosas que no podemos controlar. Y no sé si recuerdan, dije que esto aplicaba principalmente para paredes cementosas, piscinas que estaban hechas de pláster o de cemento, de yeso, de pebble, de piedritas, de cuarzo o que tienen algún tipo de acabado cementoso. No aplica tanto en piscinas de vinilo. De hecho, vamos a tener episodios en el futuro acerca de qué son las piscinas de vinilo y las piscinas de fibra de vidrio, pero en sí, este otro tipo de piscinas simplemente no tienen tanto calcio en su material y no lo disuelven. Cuando el agua es agresiva, es decir, que le hace falta la saturación de carbonato de calcio, el agua tiende a mantenerse de esa manera, porque no lo puede extraer de la pared. No llega al equilibrio por sí sola. Empieza a comerse los calentadores, empieza a comerse los motores de la bomba. Espero que le haya quedado claro. Tiene que darle un poco de flexibilidad a donde la química de su piscina quiere dirigirse y no necesariamente mantenerla en un rango fijo, en un valor fijo, porque eso al final de cuentas lleva a un gran consumo de químicos y a un gran consumo de tiempo. Y entre más químicos consumimos, más desequilibramos la química en realidad. A veces le afectamos más de lo que le ayudamos. Si le quedaron preguntas, por favor, mándenme un correo. Síganos en redes sociales. Seguimos activos, seguimos con los entrenamientos.
y nos vemos en el futuro. Bye. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.